Perfecto. Correcto. Ok. Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos una vez más a un espacio de Shevet Dahim virtual, en el cual presentamos diferentes tópicos. Y en el día de hoy tenemos una charla bastante interesante con Oye, miembros del equipo de Indesa. oye, Por favor, les pedimos a todos que apaguen sus micrófonos. El tema de hoy es la perspectiva económica y financiera. ¿Qué forma tomará la recuperación? Y obviamente nadie tiene una bolita de cristal que puede predecir el futuro, pero contamos con personas con bastante experiencia, amplia experiencia en lo que es banca, finanzas, análisis globales financieros, y creo que vamos a tener un pantallazo de dónde estamos y hacia dónde podemos llegar. Les presento a Luis Lucho Navarro y a Marco Fernández, que van a ser los oradores de fondo, y así como a Alex Diamond, quien va a ser el moderador en la tarde de hoy. Con ustedes, Lucho, Marco y Alex. Bienvenidos todos. Muchas gracias, Ezra, por la invitación. La verdad que para nosotros es un gran gusto estar con los amigos. La presentación la tenemos estructurada en dos partes. Primero, Marco y yo vamos a hablar un poco de las perspectivas y la forma que toma la recuperación. La primera parte debe tomar cerca de media hora, y luego tal vez la parte más importante, que es la segunda parte, es poder tener el intercambio a través de las preguntas que ustedes hagan para poder compartir, y para eso nos va a estar ayudando Alex Diamond, que es uno de los socios del equipo de Indesa. Así que con eso dicho, muchas gracias, y iniciamos con la parte de Marco, la parte de la perspectiva económica. Muy bien, espero que me estén oyendo. Disculpe, señor Fernández, habría que habilitar para poder compartir la pantalla, nada más, para poder poner la presentación. Bueno, dale, pues. Sí, el Ya, host ya. de la reunión Sí. tiene que habilitar. Necesitamos que nos... ya, gracias. ¿Ya está? Perfecto. Bueno, pues primero, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación, y espero que la paciencia que tienen ustedes con nosotros produzca algunas ideas importantes. El tema, pues sí, como lo dijo Ezra aquí, si uno supiera exactamente para dónde iba todo esto, después de 9 meses 6 meses de prácticamente una cuarentena económica y personal, si uno supiera para dónde vamos, pues mucha gente tendría un pronóstico más o menos semejante el uno del otro, y como vamos a ver, hay una variación enorme entre los pronósticos de alguien que está en el mundo financiero y otros que están en el mundo económico, y ahora les voy a dar los números y nuestras proyecciones aparentes. Por eso a mí me gusta empezar por diferenciar algo que parece sutil, pero que es importante. Una cosa es proyectar, otra es pronosticar y otra es anticipar. Proyectar simplemente desde que se inventó esta aplicación que se llama Excel, la proyección se ha vuelto muy mecánica. Uno pone los números, los pone en la hoja de Excel, les da alguna idea razonablemente inteligente de cómo van a estar los cambios a través del tiempo, aprieta un botón y ahí salen los números. Que por cierto es la impresión que le da a uno los ejercicios presupuestarios del gobierno históricamente. No vamos a dedicar demasiado tiempo a por qué ha habido fallas en el cumplimiento de las metas fiscales, pero la tesis que hemos compartido con algunos trabajos con el BID es que la capacidad de proyectar ha sido débil en el gobierno, y ahora hay un presupuesto que fue presentado a la Asamblea, aprobado por gabinete, que debe tener
por lo menos alguno de esos mismos defectos. Lo segundo es pronosticar. Pronosticar es tomar los modelos que tenemos y arriesgarse a cambiar el modelo. Yo siempre he dicho que cuando uno se la pasa diciendo que lo que hay es que cambiar, salir del cuadro. No sé si ustedes han oído hablar de esa expresión, seguro que sí. Eso hay que salirse del cuadro. Vamos a salirnos del cuadro. Como una forma de decir, hay que cambiar la forma de pensar y de proyectar, para usar el verbo. Bueno, yo siempre he dicho que si nos las pasamos saliéndonos del cuadro, tal vez lo mejor es cambiar el cuadro. Para no tener que estar saliéndonos del cuadro, cambiemos el cuadro. Y pronosticar es empezar a cambiar el cuadro. Ver qué pasa en nuestra sociedad desde el punto de vista económico y social, que nos hace cambiar los parámetros que normalmente están en una proyección. Quitarle la parte mecánica y hacerla más panameña, más saborizada con los cambios que hay en el entorno, y nunca mejor dicho que en estos momentos donde esa saborización requiere de un conocimiento muy especial de cómo funciona esta economía y cómo funciona la sociedad. Y mucho de lo que estamos haciendo en la firma es anticipar. Anticipar es audaz, requiere pronosticar, pero además incluir dentro de esos pronósticos elementos de geopolítica internacional, previendo cambios que pueden surgir en un evento como este, como la pandemia. Yo voy a recordarles, no está en esta filmina, tengo solamente 4 filminas, sin muchos gráficos y muchos números. Ya Luis se va a encargar de darnos esa visión más gráfica del asunto. Y yo voy a conversarles para ubicarlos en la parte esperanzadora de esta crisis, porque hay que buscar siempre alguna luz, precisamente saliéndose del cuadro. Y hemos estado trabajando en un informe, en un documento, si se quiere, en un estudio, sobre las características de las últimas crisis económicas que ha tenido Panamá y cuáles son las condiciones semejantes y diferentes a las que estamos teniendo ahora. Esto nos va a ayudar a pronosticar y sobre todo a anticipar por dónde pueden venir los números, que voy a conversárselo en un minuto. Solo los más jóvenes posiblemente no se enteren de esto que estoy diciéndoles. Los de más edad, sin duda alguna, van a recordar algo de esto. Los que tienen mi edad, ya la generación A, B, C, no somos ni Z, ni Y, ni X, la hemos vivido todos. Y desafortunadamente para mi almanaque, todas estas las viví yo como profesional de la disciplina en la que me muevo. Así que no solo la leí, sino que la viví. ¿Y cuáles son estos cambios de temperatura que llamo yo que ha tenido la economía nacional? Y fíjense las características interesantes para aplicarlo a donde estamos ahora con los números que les voy a dar. A nosotros nos golpearon 2 crisis petroleras, la del 73 y la del 78-79. Panamá no es un país productor de petróleo. De hecho, hasta hace 15 años éramos importadores de petróleo. Hoy día no importamos petróleo, salvo el crudo que pasa por el oleoducto de Petroterminal en el oeste del país, que no entra al territorio nacional. En Panamá no importamos petróleo, importamos productos terminados que tienen una estructura y variación de precios diferente a la del petróleo. Por tanto, nuestra proyección de lo que se llama la balanza de pagos, cuánto importamos, cuánto exportamos, no mide el valor del petróleo o el precio del petróleo, sino el precio de los productos finales, que es lo que es verdaderamente importante. El petróleo y los productos finales, como ustedes saben, no se mueven en tándem. Unos varían más que otros en diferentes momentos de la historia. Bueno, las 2 crisis petroleras, fíjense qué curioso. El crecimiento de Panamá en el 73 fue 5.4. Acuérdense de estos números, no se los aprendan, pero son números. En el 73 estábamos creciendo con esa medida tradicional del Producto Interno Bruto, estábamos creciendo en 5.4%, que era un crecimiento
sólido para las economías latinoamericanas. En el 73, que fue el primer año del golpe petrolero, bajamos el crecimiento a 2.4%, 74. Paso a la otra. La crisis petrolera, la segunda, 78, 79. La economía en el 78 en Panamá estaba creciendo a 9.8%. Datos oficiales. Disculpe, Casi Fernández. Sí. Disculpe la interrupción. ¿Usted me podría pasar la habilidad para poder hacer el share de mi pantalla? Dale. ¿Cómo lo hago? Arriba, en la parte superior de su pantalla, le debe salir Stop Share. Está compartiendo la pantalla, dice que sí. Sí, dele suspender o detener. ¿Ya? ¿Qué hago ahora? Nada, ya voy acá. No, pero esa no es mi presentación. Esa sí es. Bueno. Ok. Bueno, pero yo estoy hablando de otros números que no están ahí. ¿Eh? Ok. Ok. Es un repaso previo de 1 minuto. Lo voy a hacer. Bueno, entonces, las diferentes crisis de la economía nacional, que no lo estoy haciendo una lista en esta presentación, todos se han caracterizado porque las caídas en la economía, estoy hablando del 7.3, del 97, 98, la del año 2000, la del año 2008, 2009, y esperamos que sea esta, se han caracterizado por una salida muy acelerada, de una caída a una bajada, a una salida en V, al año siguiente que desaparece la crisis. Esa salida en V es la que están proyectando todos los organismos internacionales, e inclusive Panamá, y vamos a ver después por qué. Vamos a ver entonces la presentación como tal. ¿Por qué todos nos preguntamos o se preguntan por qué tenemos que calcular el PIB? Y por supuesto que ese cálculo del PIB no le dice nada a nadie. A ustedes que están y tienen la paciencia de oírnos, caer al 6, caer al 8 o caer al 9 no dice nada porque esas caídas no son iguales para todos los sectores. Y fíjense que en el caso particular de esta crisis, que no es muy usual, el primer cálculo por allá en marzo era que esta economía iba a caer al 4%. Y más o menos todo el mundo estaba de acuerdo. Como esto se complicó en abril, mayo y junio, los siguientes cálculos eran una caída del 6, esa fue en abril, 8 en junio, 10 el mes pasado, y nuestro cálculo ahora está entre menos 9,5 y menos 11,4, que es el que vamos a conversar con ustedes en 1 minuto. Pero esto es como la temperatura. Yo estudié en Canadá, mi PhD, y que un día salía a estudiar y la temperatura era menos 32 grados o era menos 36 grados, eso no hacía ningún cambio en mi forma de ir a la universidad. Me tenía que poner la parca, ponerme la cobertura e ir con mucho cuidado para no congelarme a la universidad. Menos 28, menos 32, menos 36, no alteraba mi forma de vida ni mi pronóstico del día. Igual pasa realmente con una caída de 8 a 10 a 11. Es un número contable que no afecta la forma como hacemos negocio ni como vemos la recuperación el próximo año en general. Después vamos a ver cómo le afecta a las cuentas fiscales. Nunca hemos tenido una caída de 2 dígitos. Este año posiblemente la vamos a tener, ese es nuestro pronóstico, y por el orden de 10 a 11%, en el escenario más probable. Hay un optimista un poquito mejor. Pero solamente en el 88, y los que tienen edad suficiente para eso, ¿se acuerdan del desastre de esta economía en 1988 con la banca cerrada por 65 días? Teníamos que transar en papelitos, los dólares nos venían de Estados Unidos a través de la zona libre, o no de Estados Unidos, venían de la zona libre. Unos bancos ayudaron a darle un cierto nivel de liquidez,
pero hubo una captura de fondos públicos y privados, no, fondos públicos del gobierno de Panamá en Nueva York que quedaron congelados. El pago de impuestos de empresas transnacionales, el pago del oleoducto, el pago del canal, que el canal no era panameño en esos momentos, terminó en una cuenta en Nueva York y no podíamos tener acceso ni el gobierno ni los panameños a esos dólares. Por tanto, esta es una debacle, la de 2 dígitos de caída, que ya la vivimos en el 88 y de la cual salimos en el 89, a pesar de que en el 89 todavía estaba el régimen de Noriega al frente del país, y la historia de por qué pasó ya requiere otra conferencia, pero es muy interesante. Como están los números ahora, nos tomaría 4 años y cuidado que 6 años volver al nivel que hubo en 2019 y 8 o 10 años, dependiendo de cómo caigamos, para llegar a lo que queríamos haber llegado con un crecimiento de 4% anual y 5% en el futuro, lo que llamo yo el crecimiento aspiracional. En cierto sentido, todos estamos de acuerdo que si lo medimos por el ingreso per cápita a una población que crece al 2% por año, el ingreso per cápita que teníamos en el 2019 no vamos a recuperarlo sino en 5 años, 4 años, 6 años o 7 años, dependiendo de la caída. Hemos perdido un quinquenio. Eso no cabe la menor duda. Habremos perdido un quinquenio, no cabe la menor duda, y todo indica que eso va a ser así. Por otro lado, las cuentas fiscales, de las cuales voy a hablar en un minuto, es lo que está viendo la comunidad internacional. Porque déjeme decirle, la comunidad internacional no le preocupa el PIB, como no debe preocuparnos mucho a nosotros, como no nos debe preocupar si es menos 32 grados o menos 36 grados. Lo que le interesa a la comunidad internacional es, con esta tasa de crecimiento tan baja, ¿cómo van a estar las cuentas fiscales? Es decir, ¿a qué tasa y a qué costo el gobierno de Panamá va a ir en el año 2021 a pedirnos plata a los mercados? Porque la plata que le está llegando en el 2020 no es una plata de mercado, salvo 2.500 millones que el gobierno salió a buscar y consiguió a buen precio, y los 1.000 millones que está consiguiendo el Banco Nacional hoy, pero no el gobierno. El gobierno va a tener que pedir 1.000 millones más este año, o 1.200 millones más este año al mercado, y el año entrante posiblemente tenga que pedir 3.000 millones más. ¿A qué tasa? Todo dependerá del plan fiscal, no del plan económico, del plan fiscal que tengan las autoridades, y de eso vamos a conversar en un minuto en la última filmina. Adelante. El año entrante parece haber un consenso alrededor de la cifra mágica del 4%. Pero que el 4% estamos llegando por razones diferentes y por circuitos diferentes a ese número. La primera razón es por lo que yo llamo Michael Jordan y mi sobrino. Hace unos años decía, y mi nieto, pero ya mi nieto no es un buen ejemplo, porque ya es muy grande y no va a crecer más. Eso de Michael Jordan y mi sobrino es que cuando uno cae mucho, por ejemplo, 11% en un año, y una economía de 62.000 millones, 11% es 7.000 millones de valor agregado. Es mucha plata que se pierde, que se va al hoyo negro de la economía y de la historia económica del país. Cuando uno ha caído mucho, una leve recuperación se nota mucho. Es decir, Michael Jordan, Estados Unidos, no puede crecer al 4, no va a crecer al 4. Es casi imposible que crezca al 4 porque ya es muy grande. Los países más pobres, mi sobrino, que crece poco porque es muy joven, muy pequeño, puede crecer al 4% con un par de vitaminas, porque es relativamente pequeño. Es decir, no tiene gracia que un país que ha crecido o no, ha decrecido 9, 10 u 11, vaya a crecer al 4 el próximo año, y voy a decir por qué vamos a crecer al 4. Y una de las razones por las cuales vamos a crecer al 4 en un país que decreció al 11 es que tenemos esperanzas cuantitativas de Minera Panamá. Yo no estoy hablando de la contaminación ambiental, yo no estoy hablando de los temas de empleo, ni que aporta o no aporta al fisco, estoy hablando de la contabilidad nacional, que es muy importante para lo que voy a ver en un minuto, que con eso terminaré. Este año habíamos pronosticado, a principios del año 2020, que solo Minera Panamá, actuando
dentro de un periodo normal de un año, con una exportación de 2.000 millones de dólares aproximadamente, le iba a inyectar a la economía suficiente valor para que el Producto Interno Bruto creciera 1 punto porcentual. Sin minera era 3%. Con minera, 1 punto adicional. O sea que 33% de la base de crecimiento era solo minera. Este año, el año pasado minera trabajó medio año y este año esperamos que sea 3 o 4 meses. Por eso realmente es la diferencia si vamos a crecer al 9 o vamos a crecer al 11. Con una minería cerrada caemos al 11 y una minería medio abierta podríamos caer solamente 9,5%. Pero la esperanza es que el año entrante, si todo ocurre bien, si no solo aparece la vacuna, sino que nos abrimos un poco más, la sociedad entiende su responsabilidad individual, minera le puede dar 1 punto entero de crecimiento al país. Es más, paradójicamente, como estamos tan abajo este año, los mismos 2.000 millones de la minera no solo van a producir 1 punto adicional de crecimiento, sino mucho más, porque no es Michael Jordan, es mi sobrino, que tiene un tamaño más pequeño. O sea, los 2.000 millones de una base tan baja del 2020 van a aportar más que el 1% que creíamos que iba a aportar en el 2020, donde la economía iba a crecer 4%. No sé si me estoy explicando. Si hubiéramos crecido al 4%, minera aportaba 1%. Pero además, como ahora vamos a crecer mucho más, porque estamos partiendo de una base baja, sí minera contablemente le va a producir al Producto Interno Bruto un boom, crecimiento importante. Por eso yo creo que ese 4% es totalmente conseguible, aún en circunstancias complicadas. ¿Ya? La paradoja es que sin quererlo nos hemos convertido en un país minero, pero no como Chile, no como Perú, sino minero en el sentido de que contablemente la minería es importante y la contabilidad del Producto Interno Bruto es importante para el gobierno, como veré ahora más adelante. ¿Qué le va a pasar al comercio internacional? Nosotros hemos tenido la gran fortuna de que cuando examinemos sector por sector, los sectores vinculados al comercio internacional no les ha ido tan mal. Paradójicamente, a los que le ha ido mal son los sectores que no están vinculados directamente al comercio internacional. ¿Y cuáles son? Son el 50% del PIB. Es que la gran paradoja de este país es que nos decíamos con la boca llena que este era un país internacional, de servicio, vinculado al comercio exterior y todo el cuento que ustedes han oído. Pues la realidad es que los números no dicen eso. Cierto, las exportaciones de este país son de servicios internacionales. Sí, sí, pero el Producto Interno Bruto de este país, más del 50%, está en sectores que no están vinculados al comercio internacional o muy ligeramente vinculados. ¿Cuáles son esos? La construcción y el comercio al metal. Ustedes me pueden decir, no, un momento, pero es que la construcción creció porque había mucho extranjero que venía a comprar vivienda. Bueno, eso es una carambola del billar muy indirecta, pero realmente el gran monto del sector construcción es la construcción pública, que no tiene que ver nada con el sector externo, y la construcción privada de centros comerciales, de hoteles, etcétera, que con la esperanza de que vinieran de afuera, se habían creado un importante aumento de infraestructura financiada por los bancos que están vinculadas al sector de construcción. El comercio, al retail, sí, también me van a decir, bueno, esos eran los turistas que venían a los moles. Sí, no. La indicación fundamental es que el comercio al retail fundamentalmente viene dado por el ingreso nacional de los panameños y la gran capacidad de obtener crédito que tenemos los panameños y que Luis Navarro nos va a comentar ahora sobre esas perspectivas. Por tanto, paradoja, este país no es un país que tanto mire hacia afuera, a pesar de lo que parezca a la pupila del observador informal, o por lo menos neutral, y realmente la agricultura, la manufactura que no exporta,
la construcción y el comercio, el mismo gobierno, la educación privada, la energía eléctrica y algunos otros bien importantes elementos del Producto Interno Bruto están vinculados al mercado interno. Y ese es el que ha estado más golpeado. Los hoteles, claro, por el turismo, el retail, algo que no vienen a comprar de afuera, pero es menor. Los datos de industria, de la manufactura no son buenos, de la agricultura son regularmente buenos y realmente los sectores vinculados al mercado interno, que representan el 60 y plus por ciento del Producto Interno Bruto, han bloqueado el crecimiento y el canal, los puertos que están en su mejor momento, el almacenamiento de combustible que está en su mejor momento y bueno, el transporte aéreo está muy mal, pero en general esos sectores vinculados afuera han empujado un poco la economía, mientras que los sectores vinculados al ingreso, al gasto de las familias y a la deuda de las familias, esos están paralizados. Vamos a tener un año 2021 con ese 4% espectacularmente bueno. Como les dije, apenas nos estaríamos recuperando de la tercera parte de lo que hemos perdido en este solo año. Seguirá viniendo la inversión extranjera a Panamá. En las comprobaciones que hemos hecho, efectivamente, no hay ninguna razón para que la rentabilidad del capital físico y financiero vaya a disminuir en los próximos años y va a haber una fuga de capitales de la banca o de otras instituciones. Nosotros somos particularmente optimistas en eso. Y miren, so pena de que se me olvide, de las crisis internacionales que hemos vivido, las crisis que han generado restricciones de liquidez son las que nos han golpeado más. En particular la de Noriega y en particular la petrolera. Las crisis y la crisis de 2008-2009 que eliminó el crédito para efectos prácticos en este país, esas crisis donde hay apretazón de liquidez nos ha golpeado muy duro. Aquellas crisis que no han ido acompañados de una apretazón, y perdonen la expresión, de liquidez, nos hemos recuperado muy rápido y muy pronto, que es la esperanza que tenemos para el 2021. Porque déjenme decirle, si hay algo que está pasando en el mundo, que hay una tremenda cantidad de liquidez. Y de nuevo, prueba de ello la colocación de Panamá en los mercados internacionales del bono soberano y la colocación de 1.000 millones del Banco Nacional de Panamá en el mercado en el día de hoy a un precio relativamente bueno, 210 puntos básicos sobre el Tesoro, que nosotros creíamos que podíamos haber salido a 175 básicos, que hemos dejado un poco en la mesa. Bueno, los mercados opinan otra cosa, opinan eso precisamente. Bueno, pero no importa, se ha conseguido eso para financiar el crédito en los próximos años por parte del Banco Nacional y vendrá posiblemente a la caja, etc. No sé para qué quieren. 600 millones de los 1.000 están garantizados por el Banco Mundial para préstamos a pequeña y mediana empresa. Los otros 400 no sabemos cuál es el uso. No sé si la Caja del Seguro Social, no sé si para otro tipo de préstamos. Eso lo sabremos después cuando estudiemos a fondo la colocación del día de hoy. ¿Qué nos preocupa para el próximo año? Y con eso creo que voy a terminar. ¿Por qué el 4 es correcto? ¿Qué nos preocupa? Bueno, la construcción no va a tener un buen año el próximo año. Y creemos, contrario a la opinión más generalizada, que ni siquiera la inversión pública va a tener un buen año. Es más, les anticipo que la inversión pública el próximo año va a ser tan baja como este año y menor que la del 2019, por las restricciones fiscales que va a tener el gobierno. Y el gobierno, que va a ver su recaudación bajando, no solo el 50% que estimamos para este año, sino algo parecido para el próximo año. Unos gastos que no puede cambiar o podría cambiar con unas leyes e ir a la asamblea, como ustedes saben, es muy complicado políticamente estos días. Necesitaría una ley de reforma al sistema de seguridad social y de eso podríamos hablar en otro momento. Es muy complicado, tenemos algunas tesis sobre qué puede pasar. Una reforma tributaria que tampoco va a ocurrir, que debería darse, sin duda alguna. La ley laboral que se está dando a pedacitos y a regañadientes de
de algunos grupos de la sociedad y una reforma a la justicia. Son las 5 claves para poder crecer a más de 4 sostenidamente. Y políticamente yo no veo la fortaleza para lograrlo, a pesar de que algo se hizo con el Código Laboral. Poco, pero algo se hizo. Las otras reformas, yo no creo que haya músculo político suficiente para hacerlas. Y eso nos va a mantener el crecimiento a unos niveles que no son del 5 o 6 que debemos esperar, sino solamente 4 si la minera trabaja todo el año. Entonces, ¿cuáles son los temas centrales para el próximo año? El seguro social. Se anunció un diálogo. La única forma de aumentar las reservas sin ir a la ley es vender los activos. Cualquier otra forma, y eso no lo quiere la Junta Directiva, que incluya al sector privado, a propósito, la única forma, cualquier otra forma, es que el gobierno tape el hueco, y eso habría que subir impuestos del orden de 150 millones de dólares por año, una cantidad importante en una mini recesión, porque si no es con impuestos, todos los demás cambios tienen que ir a la Asamblea. Y ya sabemos que ciertos grupos en este país tienen el marco solidario, el programa solidario, como una especie de rito sacramental, rito religioso. No se puede tocar ni el Código Laboral, que algo se hizo ahora, ni la ley del Seguro Social, ni las privatizaciones. Son los 3 pilares inamovibles para ciertos grupos, que realmente todo lo demás ya se ha ido quitando, pero ese principio fundamental ideológico todavía le quedan 3 pilares, y no es fácil que esos 3 pilares, que son necesarios, se vayan a cambiar, dada la falta de fortaleza o la debilidad del gobierno frente a la Asamblea, porque todo necesita cambio de ley. Otro tema, es la lista negra de Gafi. En octubre nos van a revisar. Hay 500 millones del Fondo Monetario que les necesita el gobierno para tapar el hueco fiscal, la brecha fiscal, y que solamente se darán en función de las mejoras que va a haber en nuestros cumplimientos internacionales. Y los bancos también están esperando a ver si efectivamente va a haber movimientos en la dirección correcta o si vamos a permanecer en las listas negras. Obviamente eso no significa que los bancos corresponsales van a cortar los fondos, pero sí subir los costos. Y en estos momentos de necesidad de expansión crediticia, subir los costos es como un balazo en el pie. Las tasas de interés internacionales bajando y a nosotros nos subirían por razón de que el 39% de los fondos del país que vienen de afuera van a subir su costo. Y la pregunta ya no es de política económica, sino lo que llaman los sociólogos y los economistas de un tema de economía política. Es decir, de lucha de poderes por reformas. Y en eso hace falta un gobierno musculoso desde el punto de vista político que por lo menos haga valer su peso en la Asamblea Legislativa y además su peso intelectual en el Palacio de las Garzas. Vamos a ver si en los 4 años que quedan esto se logra o que simplemente ese 4% que ni siquiera es aspiracional, después de un 9,5 u 11 de caída, el 4% no puede ser aspiracional. El 4% es una salida aparentemente en V. Ustedes han oído hablar de la salida en V. Es caer de 11 a 4 es una salida en V mentirosa. Porque necesitamos, como hemos dicho en otros foros, no solo una V, sino una raíz cuadrada. ¿Se acuerdan en el colegio la raíz cuadrada, no? Salir y después de salir un año, seguir creciendo hasta el 6% que debíamos crecer en los próximos años. Pero eso no lo podemos salir rebotando de un 11% por la minería, por algo de inversión pública, muy poco, porque la construcción se reactive, que no va a ser mucho, porque el comercio a retail se reactive, y sobre todo algo que hay que tener en cuenta, y con esto termino, si no se acelera el crédito privado, el gasto público no va a ser una fuente de demanda importante. Por tanto, cuidemos al centro bancario, al sistema bancario, que ya ha sufrido por la amnistía, que yo no sé si va a demorar hasta el 31 o se va a extender después, eso está por ver. Algunas normas de reglamentación o de regulación
Pero en todo caso, las dos pinzas del gasto público el año entrante serán el fisco, que este año la va a tener y la ha financiado, pero la segunda es la bancaria, que es el complemento del gasto público, y la bancaria está sufriendo golpes por la amnistía, posiblemente por las listas negras de Gafi, y cuidado que por una reforma tributaria que lo puede tocar. Pero en todo caso, hay que apostarle a una expansión del crédito, por lo menos del orden de 1%, pero eso mi colega y amigo Luis Navarro lo va a atacar. Resumo, entre 9,5 y 11, la caída. En esto casi todo el mundo está de acuerdo. El presidente Cortizo, no el ministro Alexander, dijo que iba a caer en 9. Me sorprendió, la semana pasada lo dijo. Pasó de 6 a 9 de un solo salto, acercándose al 10 del Banco of America, bueno, y al 11,4 nuestro. En el mejor de los casos, 9,5. Eso es un hecho. Por ahí va a estar. Pero de nuevo, eso es menos 32 grados o menos 34 grados. Lo único que, como los compromisos internacionales del gobierno están en función del PIB, un PIB más bajo significa que tiene que apretar el gasto mucho más el año entrante. Y apretar el gasto el año entrante, sobre todo el de inversión, va a producir una restricción de la liquidez. ¿La liquidez quién la da entonces? No tenemos un banco central, el sector financiero. Y si el sector financiero ya está sufriendo una amnistía que le está retirando liquidez, pues vamos a ver de dónde van a seguir los recursos, que los va a conseguir de depósitos internos, depósitos externos y de los bancos corresponsales internacionales, pero posiblemente a tasas de interés que no se compadecen con las tasas de interés internacionales que estamos viendo en los mercados mundiales. 11,4, un déficit del 8%, 8,3% del gobierno, necesidad de algunas reformas que ojalá se den, pero necesitamos músculo político, y un sector bancario que tenga la suficiente liquidez para prestar a los buenos clientes. Así, llegamos al 4 y posiblemente la raíz cuadrada siga en los próximos años. Esa es mi presentación. Gracias por la paciencia. Okay. A ver, Luis, ¿estás ahí, Luis? Ahí está. Sí, pero ya, ¿puedo? Listo. Estoy proyectando, Luis, la pantalla. Dale, negro. A ver. Pero está perfecto, lo puedo ver. ¿Lo pueden ver? Ok. Tal vez para comenzar, lo que me gustaría compartir con ustedes un poco el objetivo de esta pequeña presentación que hemos armado. Y mi objetivo para ustedes es que los ayude en las decisiones que tienen que tomar, tanto a nivel de su actividad económica, de inversión o de deuda, a nivel de decisiones familiares y a nivel de temas personales, ¿no? Ojalá que lo que vamos a hablar en términos de la perspectiva financiera ayude en estas dimensiones para todas las decisiones que hay que tomar en el tiempo. Y tal vez les adelanto, la presentación lo que trata de hacer es primero explicar lo que estamos viviendo a través de lo que son ciclos y luego la perspectiva financiera a través de 4 prismas, que serían el sector público, las tasas de interés, el sistema financiero nacional y el mercado inmobiliario. Estos dos últimos, porque realmente representan la parte más grande de los activos de los panameños. En depósitos de personas naturales, locales, pueden haber depósitos locales privados arriba de unos 44 billones de dólares, y a nivel de inmuebles, solamente la parte residencial
lo estimamos arriba de 50 billones de dólares. Así que lo que suceda con esto tiene impactos muy importantes frente a lo que se conoce como los efectos de riqueza o un efecto de pobreza. El slide que tienen enfrente representa 40 años de la tasa de crecimiento o contracción del crédito local. ¿Qué podemos ver? Que es completamente natural que haya ciclos largos de expansión, usualmente, como mencionó Marco, seguido por usualmente periodos más cortos de contracción. El periodo del 2010 hasta junio del 2020 todavía es una expansión de crédito. Es decir, todo lo que está arriba de la raya negra que dice 0 sigue siendo expansión de crédito. He puesto la flechita roja porque obviamente lo que estamos anticipando ahora frente a la contracción que vivimos es que probablemente termines llegando a 0 o inclusive un poco por debajo de 0. Pero estos son ciclos que se vienen dando, son naturales. ¿Qué es lo que no es natural? Las causas que causan los ciclos. Realmente a veces son temas completamente fuera de un tema económico. El tema de la crisis en Noriega, tema político, el tema en realidad del 9/11 alrededor del 2001 y luego el 2002 con una leve recesión local, la crisis financiera en Estados Unidos y en el mundo, arrancando en el 2008, mientras que Panamá financieramente en ese momento estaba en una buena condición, y ahora, si bien a febrero teníamos una situación que no era fácil, en efecto, el tema del COVID era un tema absolutamente fuera de control. En la próxima filmina, Alex, gracias, podemos ver, y voy a pasar muy rápidamente con esto, esta me gusta porque explica la naturalidad con la que suceden los ciclos de auge y los ciclos de recesión, particularmente en lo que es la expansión del crédito y la expansión del crédito, porque es muy importante, porque usualmente el precio de una buena parte de los activos están basados, y no solamente los activos inmobiliarios, están basados sobre los niveles de liquidez y oferta del crédito. Y usualmente en la medida que las expectativas de que las tasas de incumplimiento bajan, se da un ciclo virtuoso por el cual termina aumentando el crédito, que incide en los aumentos de precio, lo que vivimos en Panamá por casi 14, 15 años. Y ahora, el lado derecho, lo que en efecto venimos viviendo como a nivel de desaceleración y posteriormente ya, después del COVID, lo que llamo yo una etapa de desapalancamiento o deleveraging, donde creo que vamos a ver los niveles empresariales, no en todos los sectores obviamente, pero en sectores que tenían una actividad más alta pre-COVID y que baja después del COVID, naturalmente iremos viendo en el tiempo una caída en los niveles de apalancamiento. Y este tema de entender bien la liquidez y la correlación para los precios termina incidiendo muchas veces en efecto sobre los precios de los inmuebles, sobre los precios de bonos, sobre los precios de acciones e inclusive lo que se llama private equity. Alex, en la próxima vamos a hablar un poquito de la perspectiva, lo mencionó Marco, del tema de las finanzas públicas. Y yo creo que estos dos charts reflejan muy bien un poco la película al 21. Se cayeron los ingresos en el 2020 de una manera brutal. Los gastos se han mantenido relativamente altos. Eso nos lleva a un déficit importante y dada la estructura de nuestro sistema monetario, en mi opinión, felizmente nos lleva a un tema de endeudamiento que vamos a ver aumentos importantes en el 2021.
entendiendo que el país arranca este proceso crítico desde una posición donde por temas de trayectoria, la evaluación de los mercados extranjeros era relativamente positiva. En la próxima podemos ver el margen, el Emerging Markets Bond Index para Panamá relativo a Latinoamérica, y lo que podemos ver es que Panamá realmente ha estado con una de las primas más bajas en los mercados financieros, y realmente hubo el spike durante el inicio y parte del proceso de la pandemia. Ha bajado, todavía tenemos una prima mayor a la que teníamos en febrero, pero inferior a la que estuvo en su pico alrededor de abril, y definitivamente todavía inferior a la prima del mercado latinoamericano. Creo que uno de los temas positivos del país, y que la perspectiva es que, una perspectiva muy personal, es que probablemente va a haber una baja en los próximos 12 meses, por mucho, de la calificación de riesgo, que realmente es parte de lo que está pasando en todo el mundo, pero en realidad en S&P y Moody's tenemos 2 peldaños arriba del grado de inversión. La clave es no pasar esos 2 peldaños, porque sí hay una diferencia importante en el costo de financiamiento por razón de que el universo de quienes pueden comprar la deuda de la República arriba de investment grade es mucho mayor que los que están por debajo. Así que es importante de que, si bien tenemos un margen, tratar de mantenerlos lo más cercanos a ese segundo peldaño en la bajada, y mirando realmente los mercados soberanos. Yo creo que es importante reconocer, en un momento donde países como Argentina y Ecuador están pasando por otras reestructuraciones de sus deudas soberanas, donde a todos nos ha afectado, pero estos países, en efecto, pues entraron en procesos de, como bien dicen mis amigos argentinos, de quitas, donde en efecto descuentan la deuda. Realmente Panamá ha demostrado históricamente, desde que reactivó su presencia en los mercados desde el 96, una voluntad y una trayectoria bastante positiva, ¿no? Así que creo que sí es importante reconocer que hay una presión a la baja, pero cuidar obviamente la trayectoria del país, que ha sido muy buena. En la siguiente entramos a discutir un poco las tasas de interés, y aquí les quiero dar una perspectiva. Bien dijo Marco que estamos entrando en un escenario de tasas bajas, inclusive para tener el marco amplio, tasas negativas. Las deudas principalmente europeas y asiáticas, que han estado oscilando entre unos 11 y 14 trillones en el último año, las deudas soberanas, Alemania, Francia, Japón, son deudas con tasas negativas en casi toda la curva, ¿no? Creo que en el caso de Alemania va hasta 10 años, donde los bonos, básicamente tú pagas para que te cuiden la plata. Entonces estamos viviendo en un periodo de tasas muy bajas y expectativas a plazo de tasas muy bajas. Entonces, en esta gráfica, creo que es bien interesante, la tasa punteada roja es la tasa hipotecaria de referencia nacional, que es la canasta más grande de activos del portafolio de deuda nacional. La roja es una tasa de interés del mercado inmobiliario en base a los cierres mensuales que se dan en las hipotecas desde octubre del 18, y vemos que una leve subida en el 19, e inclusive, a pesar de que los volúmenes son más chicos, vemos una leve caída en el año 20 a julio, una leve caída en la tasa hipotecaria residencial arriba de 120.000, y en efecto, cuando vemos el azul, es la tasa ajustable hipotecaria
a 5 años con un año de revisión, y en efecto el margen se ha abierto un poco, pero esta sería probablemente una buena tasa de referencia, lo que me indica que probablemente en un escenario base podríamos ver la raya roja continuar una tendencia a la baja, recordando que la tasa panameña va a ser una función de cuánto es la tasa de cero riesgo, es decir, del Tesoro americano, cuánto es la prima de riesgo del país, del sistema bancario, y cuál es la prima de riesgo de los deudores, ¿no? La tasa que se aplica. Así que probablemente la tendencia, creo que felizmente el Banco Central en dólares ha estado empujando a largo plazo y a corto plazo hacia tasas bien bajas, y creo que algo de eso nos va a estar beneficiando. En la próxima, creo que es bien interesante mirar un poco la sensación térmica que tenemos los panameños. Aquí lo que vemos es, en los últimos 15 años, el crecimiento del total de la deuda del sistema a nivel de las personas, la barra azul, la barra gris, las empresas, y la barra rosada es el sector público, que incluye la parte externa. Lo punteado es la tasa LIBOR, yo sé que está quedando en la historia, y lo que podemos ver es que en la medida que la tasa LIBOR, Fed Rates y todo, bajaron dramáticamente en el 2008, la capacidad de endeudamiento de todo el mundo subió, también en Panamá bajaron las tasas, y hubo un crecimiento importante en términos de los niveles de endeudamiento. La perspectiva hacia adelante, no solamente hacia el 20, hacia el 21, 22, es que probablemente en los 12, 18 meses vamos a vivir un proceso de desapalancamiento, pero cuando miremos la próxima década, probablemente vamos a notar que particularmente en lo que compete a el sector de personas y el sector de empresas, van a crecer a tasas mucho más bajas que las tasas que vivimos en los últimos 10 años. Y yo creo que este es en cierta medida cambia un poco lo que hemos experimentado en Panamá, porque históricamente en ese periodo estuvimos recibiendo alrededor de 13 millones de créditos que entraban al día a la plaza, que en su momento estaban distribuidos casi equitativamente entre personas, empresas y gobierno. Evidentemente hoy es una fracción de eso. Si vamos a la próxima, Alex, creo que una noticia relativamente positiva, si bien la banca es un negocio cíclico y podemos anticipar que se va a impactar el patrimonio por las reservas, los retornos en un periodo recesivo en cualquier parte del mundo van a la baja, y los vencidos sobre la cartera y morosos van al alza. Yo creo que estas son condiciones muy típicas del ciclo. Creo que vamos a ver una banca que tiene liquidez. El tema principal, al punto que mencionaba Marco, va a ser realmente la capacidad de los distintos sectores de poder calificar para prestar. Creo que no es la intención de los bancos, una vez que levantan sus niveles de liquidez, que tienen que proteger obviamente, por todos los temas del ruido que hemos tenido aquí, inclusive los temas de moratorias legales, en vez de moratorias negociadas a nivel de asamblea. Yo creo que una vez que tengan protegidos sus niveles de reservas y liquidez, hay una presión para salir a colocar esa plata, y el tema un poco va a ser los temas del empleo, los ingresos, capacidad de consumo, para ir colocando a una tasa inferior que anterior, pero para ir colocando esos recursos, porque el negocio realmente emana de poder prestar. Cuando miramos en la próxima, un poco el landscape bancario, yo creo que algunas cositas interesantes que nos van a acompañar en los próximos años es el proceso de consolidación que lleva más de una década, probablemente va a continuar. Hay decenas de bancos hacia la derecha que no incluimos porque solamente nos enfocamos en los 10 más grandes, que tienen alrededor del 83% de la cartera local, que es una métrica de la actividad dentro del país muy importante.
y usualmente con una correlación muy alta con los depósitos. Y básicamente lo que podemos ver es que de esos 10 bancos, hay 2 del Estado que juegan un rol importante en un ciclo como este, que son Banco Nacional y la Caja de Ahorros, que tienden a usarse como para una política, a respaldar una política de apoyo económico en un momento donde el resto de la banca retrae un poco, y tenemos procesos de consolidación, como es el caso de BAC adquiriendo a Multibank, que adquirió a Multibank, y que ya a partir de junio se reporta como un banco extranjero, que cuando lo suman, se pone muy a la par de un banco como Global, ¿no? Así que esto es un poquito la película de nuestro sistema bancario, y que probablemente va a ir más a un proceso de concentración y consolidación en los próximos años. Alex, la próxima. Y finalmente quiero hacerles un par de comentarios sobre el tema inmobiliario, que ha sido pues fuertemente afectado. Recientemente estuvimos trabajando en unos estudios para la industria inmobiliaria, que amarra muy bien a unos estudios que venimos haciendo desde octubre del 18, cuando empezamos a ver que la curva en la industria empezaba una ralentización, inclusive en algunos sectores de ajustes de precios, y decidimos invertir en seguir en la pista de este sector, porque pensamos que es uno de los pilares de la riqueza de los panameños, por el tema de que es el activo más democráticamente distribuido, que es la casa de los panameños y residentes. Y cuando vemos la película, realmente es un poco lo que uno puede anticipar. Cayó el COVID, es como si cayera un rayo, y en efecto lo que hizo eso es que la actividad del segundo trimestre, la actividad del segundo trimestre la paralizó de una manera sustancial, y probablemente hacia adelante lo que podemos anticipar un poco es que vamos a estar viendo una menor actividad en el sector arriba de 120, que ya se venía viendo antes de febrero por temas de inventarios, por temas de las diferencias de subsidios y no subsidios, y probablemente abajo de 120 vamos a ver un mercado un poco más activo, sujeto a la condicionalidad de las cifras del empleo. En los temas de oficinas, centros comerciales y galeras, el pipeline de inversión que vemos hacia adelante evidentemente es muy pequeño, y la actividad reciente del último año está casi 10-1 en términos de lo que entra al mercado residencial versus lo que entra a los otros mercados. Un tema que para nosotros es muy importante y que estamos empezando a hacer, y les damos un ejemplo en la próxima slide, Alex, es llevar este análisis. Y aquí entiendo que no se ve el detalle, pero solamente queríamos compartir un poquito del tipo de analítica granular que estamos haciendo, donde realmente estamos empezando a mapear la actividad de las ventas o compras de propiedades en el mercado primario, es decir, las que venden los desarrolladores, que arriba de 120.000 es como 70%, y las del mercado secundario, que son alrededor del 30%, y empezar a mapear, que es un poco la parte de arriba, los volúmenes de Costa del Este y Punta Pacífica. Podemos ver que la actividad del último trimestre se cayó, y luego en las curvas de abajo empezamos a mapear los precios por metros cuadrados, porque en este mercado los principales productos son apartamentos. Enfocado en apartamentos, empezamos a mapear para tener estas referencias, evidentemente, no solamente para aquellas personas que están en proyectos andando y tienen que tomar decisiones sobre los precios que van a aplicar a sus inventarios, sino aquellas personas que necesitan o quieran comprar o invertir, poder decir qué es lo que está pasando en el mercado, más allá de opiniones, de una forma de data analítica muy clara. Yo quiero dejarlos hasta aquí, y los quiero dejar con el pensamiento de algo que decía el primer ministro británico, Winston Churchill, durante la Segunda Guerra Mundial. Él decía que un pesimista ve una calamidad en cada oportunidad.
pero también decía que un optimista ve una oportunidad en toda calamidad. El COVID realmente ha sido un impacto muy fuerte, hay que ser realistas, y añado entonces, frente a los retos grandes, es que se dan las grandes oportunidades. Así que con eso dicho, abrimos pues a preguntas que tengan, comentarios. Bienvenidos, muchas gracias. Alex. Hola. Okay. ¿Me escuchan? Ya te escuchamos. Sí, ok. Ok, tenemos aquí, a ver, ¿cuánto más se puede endeudar Panamá sin llegar a un número que sea impagable? No puede, necesita un mute al señor Fernández. Ezra, se puede. Marco, ¿me escuchas? Sí, es que él no se puede quitar el mute. Alguien, el host tiene que quitarle el mute. Ok. Ahí aparte, entiendo que Ezra iba a salir. ¿Hay alguien aparte de Ezra? ¿A quién? Que pueda... ¿A quién? A Marco Fernández. Gracias. Ahora sí, ahora sí. Sí. Mire, Argentina, antes del corralito, yo no sé quiénes de ustedes se acuerdan del corralito argentino. Tenía una relación... ¿Cómo se mide eso? Usted toma la deuda documentada de un país. En Panamá, quien toma la deuda se llama gobierno central. No es el sector público, no es el gobierno general, no es el presupuesto de la nación, es el gobierno central. Eso no incluye al Banco Nacional, ni a la Caja de Ahorro, ni al Banco Hipotecario, ni el BDA. El gobierno central va al mercado y toma deuda. Esa deuda, el monto de la deuda documentada, eso no incluye cuentas por pagar a los proveedores. La deuda que se llama documentada en los mercados internacionales, que son bonos, letras del tesoro y notas del tesoro. Esa deuda del gobierno se divide entre el nivel del Producto Interno Bruto, 62.000 millones o 64, que este año va a caer una barbaridad, porque vamos a caer 11%. Entonces va a caer el nivel del producto a 50 y tantos mil. Ese número, que es un quebrado de cuarto grado, sin mucha magia, es la deuda entre el valor del Producto Interno Bruto. La deuda es muy fácil de conseguir, está documentada en los bonos y en los mercados internacionales. Es como la deuda que tiene una empresa o una persona. El Producto Interno Bruto es la magia esta de proyectar o predecir. Y puede ser cualquier cosa, 9,5 u 11,5 por debajo del año pasado. Bueno, ese quebrado, que es la deuda entre el producto, está normado en una ley que se llama la Ley de Responsabilidad Social Fiscal, que no debe ser superior a 40%. Ese es el número mágico, 40%. A eso se ajusta por el saldo del fondo de ahorro, pero eso es muy poquito, son 2 puntitos. 40, 38, no hay magia. Hasta ahí veníamos bien, 40 o 38 hasta el año pasado. Pasamos un poquito, nos bajamos un poquito. En América Latina ese número es como 60%, salvo Perú, que está muy baja, Argentina no es muy alta, pero digamos que 60 es un número que no nos pone a temblar. 40 es un número que es el número de colesterol nuestro, 40%. Ahora, ¿qué sucede? Sucede que todos los gobiernos de los países han tenido que aumentar los déficits. Del gobierno, estoy hablando del gobierno, no de las familias ni de las empresas. El déficit en Panamá, que no tenemos banco central, tiene que financiarse afuera, con deuda.
Hombre, o afuera, o con bonos, o con notas del tesoro, etcétera, de corto plazo. Pero en general se va a los mercados a largo plazo. Como todo el mundo sabe que los gobiernos tienen que inyectar liquidez a la economía, si no, la sociedad deja de ser una sociedad sostenible, pues los mercados internacionales se han puesto pues las anteojeras, diciendo, mire, violen esa ley, todos los países la van a violar. Ese 40% es un número mágico, ese no va a volver. Y háganos un plan de aquí a 5 años, señor ministro Alexander, donde digan que usted va a volver al 40 o al 42 o al 43. No, el número no es mágico. Haga una nueva ley de topes fiscales, pero que no sea la ley actual que nos va a llevar a 58% o 56% del PIB. 56 va a ser este año o algo por el estilo. Todo el mundo sabe que vamos a violar esa ley. Todo el mundo, el Fondo Monetario, los bancos internacionales, etc. Pero por favor, ministro, póngase un plan y díganos si eso va a subir o no va a subir. Bueno, empecé hablando por Argentina, porque el número 40 o 58 o 52 en el fondo no es tan importante. Es importante lo que se conoce como la sostenibilidad de la deuda, que es una fórmula, puede ser muy complicada o no, pero es una fórmula que usa todo el mundo y hoy día uno la tiene en su modelo fiscal, que depende de 3 cosas. ¿De qué depende sostener la deuda? ¿Qué significa sostener la deuda? Que si este año lo terminamos en 52, por ejemplo, la pregunta de los mercados es si ese 52 en el futuro va a crecer, se va a mantener igual o va a caer. Ese es el famoso tema de sostenibilidad. No es el número mágico, sino la tendencia. Y eso depende de 3 cosas: del crecimiento de la economía, de la inflación y del costo de fondos de la deuda del gobierno. No voy a hacer la fórmula en el tablero, tiene numeradores, denominadores, tasas de cambio, derivadas, no importa. Hay que calcularla y nosotros la calculamos en Indesa, por supuesto. ¿Por qué hablo de que no importa el número? El número, cuando Argentina entró en el corralito, la relación de deuda externa o de deuda pública, externa e interna, con respecto al PIB, ese quebrado que yo les mencionaba, era 40%, era lo de Panamá. Y sin embargo, todo el mundo salió corriendo de Argentina. Entonces uno se pregunta, ¿por qué con 40%, que parece poco, la gente salió corriendo, empezó a demandar dólares? Bueno, por una razón. Porque cuando uno hacía las cuentas, con el crecimiento, con la tasa de interés, con la inflación, esa deuda de 40 no se iba a ir a 38, ni se quedaba en 40. Se iba a 54 en 3 años. Yo me acuerdo que yo estaba en Argentina en ese momento haciendo cálculos con unos amigos nuestros, socios de Global Source, y me decía, che, esto va a explotar. Bueno, la misma cuenta que hacíamos nosotros, la hacían los mercados internacionales. Por tanto, la pregunta, ¿hasta cuándo puede endeudarse Panamá? Panamá puede endeudarse si crece al 4%, si sigue pagando relativamente poco y si la inflación es baja. Bueno, inflación baja es mala noticia. Okay. Ustedes saben que la inflación licúa la deuda, todos los que están en el negocio financiero. La inflación licúa la deuda de los que deben, ¿no? Si yo debo 100 y si la inflación es 10, al año siguiente tengo que pagar menos en dólares de hoy. Entonces, a nosotros la inflación baja no nos ayuda mucho. Pero ¿cuánto podríamos endeudarnos? Depende de cuál es el nivel de tolerancia de los mercados. Para el año entrante vamos a tener, y Luis presentó un número que me parece bien razonable. Nosotros podemos estar en este año de pasar de 8% del déficit a 7% del déficit y poder endeudarnos. Como el déficit es una cantidad del año, 7% de 6 son 4.000 millones de dólares. El año entrante, bueno, consigue el número, Luis, sí consigue. Más o menos nosotros estamos creyendo que el año entrante el gobierno va a tener que ir a buscar 4.000 millones más. Pero esta sociedad nuestra es muy curiosa. Los titulares de los periódicos, el gobierno se está endeudando. Usted pasa a la página 2 y dice, queremos más subsidios. Bueno, un momento, escoja, ¿no? Si usted quiere más subsidios, o le suben los impuestos o se endeuda, lo que se llama el principio de Barrow, ¿no?
Y son equivalentes o no, de nuevo, otra ecuación que no voy a hacer aquí en un tablero. Pero o usted, a ver, tercero, o vota empleados públicos, que es muy, todo el mundo quiere votar empleados públicos, bueno, y sin embargo quiere que le compren en el supermercado y que compren camisas y que vayan a la estación de gasolina. Y además, si usted vota empleados públicos, baja la recaudación, porque los empleados públicos tributan. Pero bueno, esa es otra historia de los titulares, ¿no? Bueno, usted vota empleados públicos o no paga los intereses de la deuda, que alguien por ahí salió diciendo que la forma de solucionar el problema es no pagar la deuda. Bueno, la deuda es 5% del producto, los intereses son 5% del producto, tampoco es que van a arreglar el tema mucho, algo se arregla. Ecuador hoy, ustedes saben, renegoció su deuda, va a pagar menos intereses. Panamá podría hacer eso, no es muy recomendable, pero bueno, está en el menú de opciones. No creo que vaya a ser necesario. Ahora, si nosotros reestructuramos la deuda, ahí sí no vamos a acceder a los mercados internacionales como lo estamos accediendo ahora. Eso no es que, si usted no paga, no recibe. ¿Cuánto podemos hacerlo? 4.000 millones más el año entrante. El mercado lo va a aceptar. Son nuevos, 4 millones nuevos a los que este año. Y este año va a necesitar 1.000, el año entrante 4.000. No es un número que esté escrito en piedra, pero yo creo que va a tener que ir al mercado por 4.500, 5.000 sin ningún problema. Y no va a tener mucho problema ni de tasa de interés ni nada. De nuevo, ¿cuál es la sostenibilidad de la deuda? Depende del programa de crecimiento y depende de las tasas de interés que paguemos, las cuales a su vez dependen de que el programa sea creíble. Así de sencillo es el asunto. 4.000 puede ser. 4.000 para el año entrante, 1.500 este año. Okay. Gracias, señor Fernández. Tenemos una pregunta más aquí nada más, referente al sector forestal. Ah, ya la vi, ya no la leas, porque la leí. Ok, listo. Y mi comentario es muy válido, el comentario. La verdad, todos los que proyectamos hemos pecado de dejar al sector forestal por fuera. Aquí Beatriz me ha pasado unos números. Esos números, pues, por supuesto le creo, si ella es nada menos que la presidenta de la Asociación de Reforestadores. Con apenas 46.000 hectáreas, estamos exportando. La pregunta es, ¿por qué no exportamos más? Si tenemos costos de transporte bajos, etc. Y hay 1 millón de hectáreas para la industria forestal. Le confieso que ese es uno de los muchos sectores que desconozco. La verdad sí que no tengo una opinión inteligente, salvo que ese chat de Beatriz Atie me lo copio, me lo llevo y lo único que le puedo prometer no es una buena respuesta, sino que me voy a enterar más de un sector que la verdad desconozco. Y gracias por la información. Alex. Sí. Tal vez un comentario adicional a lo que mencionó Marco. Hace como 2 años, un socio y yo estábamos de viaje y nos tocó reunirnos con un hedge fund que se dedicaba exclusivamente a deuda latinoamericana, mercado emergente latinoamericano. Y este señor, que era como el mago de Oz, era un tipo que manejaba, controlaba una cartera como de 30 billones de dólares, que estaba detrás de la cortina con unas palancas manejando la actividad. Y nunca se me olvida que esa semana hubo una crisis en el mercado. Y el tipo nos decía, no puedo vender, ni comprar, ni hacer nada, porque el mercado tenía todas las líneas topadas y en efecto se había empezado a caer esa semana de una forma drástica, como ocurre a veces en estos movimientos de mercados. Y parte de las lecciones que me quedó a mí de esa experiencia viendo a un operador es, número 1, los mercados real. Panamá en el mercado, pues es obviamente una pulguita, pues es muy chiquito realmente. Realmente los mercados que mueven allí son los mercados grandes, ¿no? Brasil, México, Argentina es probablemente un second tier, ¿no? Abajo. Pero lo importante es algo que ha hecho Panamá y creo que ha hecho bien, que es que la deuda panameña usualmente la estructura a bastante plazo para tratar de minimizar el riesgo de refinanciamiento que pudiera ser afectado por estas situaciones que ocurren en el mercado cada par de años, ¿no? No ocurre todo el tiempo, pero puede ocurrir.
Así que dentro de eso, un poco al punto que hacía Marco, creo que Panamá todavía tiene mucho espacio por ese lado. Siempre digo que el reto es lo que hacemos, lo que hagamos con los recursos, ¿no? Capacidad de levantar recursos, incluyendo la transacción que está haciendo Panamá del Banco Nacional, $1.000 millones, etcétera. Yo creo que hablan muy bien de la capacidad y el perfil que tiene el país. El reto, obviamente, es hacerle un buen uso a todos los recursos, ¿no? ¿Okay? Yo creo que si no hay más preguntas, lo único que podemos decir es gracias. Ezra me pidió que hiciera el cierre porque había tenido que salir a otro evento hace unos minutos y quedamos a las órdenes para cualquier otra pregunta en Indesa y les prometemos que el café es gratis, particularmente por Zoom no hay manera, así que cuando quieran estamos a las órdenes para cualquier tema que pueda ser de su interés. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, hasta luego. Luego.